Nuestro invitado de hoy es el ingeniero Walter Armando Orozco Iguaznia, ingeniero en sistema en la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, maestría en gerencia educativa en la Universidad Estatal de Bolívar, maestría en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior en la Universidad de Guayaquil. Cargos desempeñados: jefe del equipo de evaluación de la UCSE 2009 hasta la actualidad, director de la Escuela de Informática de la UCSE 2010 hasta la actualidad. Buenas tardes y buenas noches con todos y todas ustedes. Bienvenidos al programa Fondo Primero de este 2013. Nuestros deseos porque este año sea de venturas, sea de felicidad y sea de prosperidad, son los deseos que todos los años nos hacemos para que podamos vivir en comunidad y en paz. Este primer programa va a empezar con un diálogo a fondo con el ingeniero Walter Orozco. Al ingeniero Walter Orozco lo tenemos permanentemente de invitado, pues él dirige la unidad operativa de evaluación y acreditación de la UCSE. Ahora, en estos últimos días del mes de diciembre y los primeros días del presente año, ha estado ocupado precisamente atendiendo las situaciones diversas que la UNOPAD, así la conocemos dentro de la UCSE, la UNOPAD tiene que realizar en el proceso de acreditación que ya está en marcha. Ya tenemos un proceso de acreditación que está caminando. ¿Y por qué decimos que está caminando? Porque durante los primeros días de este año se han convocado a los representantes de las distintas universidades del país a fin de recibir un taller de capacitación para que las universidades levanten la información al SNIESE, que es el sistema al cual tiene que entregarse la documentación respectiva como parte del proceso primario de autoevaluación. La disposición 20ª de la Constitución establecía o establece que hasta octubre del 2013 las universidades del país que conforman el sistema universitario ecuatoriano deben estar acreditadas. Se va a cumplir este año y en consecuencia los organismos respectivos, esto es el CEACES, el CES y el CENESID, están trabajando intensamente y particularmente el CENESID a través de su departamento y el CEACES. La LOES recoge esta disposición 20ª transitoria en la primera transitoria de la LOES. Y es así como nos encontramos en estos primeros días con estas primeras actividades y al frente de la UCSE, representando a la UCSE, el ingeniero Walter Orozco. Bienvenido, ingeniero, sus primeras palabras. Deseado muy buenas noches a toda la gente que sintoniza el programa de la universidad. Un nuevo año, nuevos retos, posibilidades latentes de demostrar un proceso que se ha venido llevando adelante y que permitirá en este año lograr la acreditación de nuestra universidad. Hay metas muy duras que cumplir, hay actividades conjuntas que actualmente se están desarrollando, pero que sin duda son el reflejo de un trabajo ya de 2 años y más que desde la unidad de evaluación se ha venido coordinando y también desde las políticas institucionales que se han dictado que esperamos tenga los frutos que anhelamos. El proceso que ha seguido la UCSE no ha sido fácil. Evidentemente, hay que admitirlo, lo hemos admitido al interior de la UCSE y públicamente, la crisis era profunda. Estamos saliendo de la crisis y lo estamos haciendo muy bien. Ingeniero, en estos días concurrieron a un taller de capacitación representantes de las distintas universidades. Usted concurrió a la ciudad de Guayaquil. Infórmenos un poco de ese taller que se llevó adelante, quiénes estuvieron y de qué se trataba. Bueno, tal como lo establece la misma Ley de Educación Superior, el brazo ejecutor de levantamiento de información es del SNIESE, que es el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Entonces, SNIESE como dependencia que está trabajando directamente con la CENESID, será quien informe al CEACES sobre los datos del Sistema Nacional para que sirvan de instrumento para proceder con las visitas in situ y posteriormente con la evaluación final de las universidades, tal como sucedió
cuando se hizo mandato 14 en el grupo de 26 universidades que ya pasamos de esa evaluación. Eso fue en abril del año pasado. Sí, efectivamente. Entonces, SNIESE ya realizó la convocatoria, se realizaron ya 2 fases iniciales. En la primera, la universidad tuvo que designar a 2 personas para que se hagan cargo del proceso como contraparte, en las cuales fuimos designados la ingeniera Jacqueline Basilio al frente de la parte administrativa y mi persona como técnico informático delegado para este proceso. ¿Qué universidades estuvieron en este taller ahora que concurrió a la ciudad de Guayaquil? Bueno, dentro de cómo el SNIESE se está organizando ahora, tiene una estrategia de ir agrupando universidades. Están haciendo aproximadamente 10 universidades por sesión en diferentes ciudades del país, un poco para descongestionar el tema de todos tener que viajar a Quito. ¿Lo están haciendo por regiones entonces? Por regiones, sí, efectivamente. Entonces, a nosotros nos corresponde la región... La región 5, que es en la que estamos, sí, pero sin embargo hubieron universidades de otros sectores, básicamente de la costa. Entonces, en ese contexto que maneja el SNIESE, se van socializando los instrumentos que se van a utilizar para el proceso de levantamiento de información, que se ajusta a un cronograma que ya el SNIESE lo tiene definido, que desde el punto de vista de las universidades es un poco apretado, pero que hay que cumplir, definitivamente. Ahora, este proceso inicial es el que la ley lo establece como el proceso de autoevaluación. Lo único que hace el SNIESE es recoger la información que ha ido acumulando la institución de los diferentes procesos que ha llevado adelante. Ahora, este proceso ya la UCSE lo conoce, tal como usted lo decía, porque lo vivimos en el mes de abril. ¿Qué de novedoso tiene este proceso? ¿Cuál es lo nuevo con lo cual usted se encontró en este proceso? Bueno, en principio sí el tema de autoevaluación, pero en la práctica no, porque recuerde que en la misma ley establece que las universidades deben realizar un proceso propio de autoevaluación y eso nosotros lo estamos implementando a través de nuestros planes de mejoramiento anuales que se van llevando a cabo y que nosotros tenemos los informes que va demostrando los avances que se van haciendo. Lo que el SNIESE pretende es levantar la información suficiente y necesaria como para proveer a la entidad acreditadora, por un lado, y por otro para disponer de datos históricos, que la misma ley lo contempla, para que esté al alcance y disposición de toda la población. Sí, pero en los hechos lo que ocurre es que el SNIESE le presenta la información al SEACES y el SEACES, a partir de esa información que le muestre el SNIESE, actúa. Sí, eso está claro y así lo vivimos nosotros. Entonces, hay novedades, sí, hay nuevos archivos. El SNIESE siempre ha implementado por un tema de levantar información en matrices. Esas matrices nosotros tenemos que devolverlas con datos de nuestra institución y luego ellos entran a un proceso de tabulación de datos y entregarán lo que corresponde a la entidad evaluadora. Ahí no quiero dejar pasar. El proceso de autoevaluación, tal como se lo concibe en el texto de la LOES, debiera ser un proceso autónomo. Debiera ser un proceso acompañado incluso por el SEACES. Los procesos de autoevaluación yo creo que no pueden calificarse, me parece, yo tengo la convicción de que los procesos de autoevaluación, por lo menos el que hemos vivido nosotros, no ha sido precisamente un acompañamiento del SEACES el que hemos tenido. Lo que sí hemos tenido son disposiciones, notificaciones, pero no un acompañamiento. Por eso yo le decía que este proceso de entrega de información al SNIESE y de traslado de la información del SNIESE al SEACES ha sido concebido como proceso de autoevaluación en la práctica, pero tiene muchas debilidades. Hay cosas que se deben considerar, por ejemplo, el hecho de que el SEACES poco a poco ha ido implementando las acciones, tales así que nos hicieron llegar un primer borrador del modelo que se aplicaría para acreditación de carreras, que al interior de todo el sistema de educación superior, pienso yo, que quienes dirigimos las unidades de evaluación tratamos de reorientar las actividades que se van haciendo para ir en busca del cumplimiento de esos estándares y al mismo tiempo no descuidar el tema de lo que está escrito en la ley y en los reglamentos que han ido saliendo, tal como el reglamento del escalafón. Perfecto. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar para ir puntualizando aquellas áreas, aquellos aspectos nuevos que el SNIESE ha presentado en el nuevo instrumento para que la información le sea entregada. Regresamos en breves momentos.
formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Ven a conocer el centro de galerías paleontológicas más importante del Ecuador. Megaterio, mastodonte, caballo americano, armadillo gigante y milodonte. Quedarás impactado de ver una extremidad de mastodonte juvenil y una osamenta gigante de megaterio de 4 metros de altura, algo nunca antes visto en nuestro país. Ciudadela Universitaria, vía La Libertad Santa Elena. Museo Paleontológico Megaterio, la verdadera historia está aquí. Muy bien, estamos de regreso nuevamente en el diálogo con el ingeniero Walter Orozco, un diálogo que estamos sosteniendo a partir del interés de ustedes, de nosotros, de cómo está procediendo el SEACES y el SNIESE a recopilar la información de las instituciones de educación superior. Habíamos dicho ya como contrapunto que hay de alguna manera, una cierta molestia en el sentido de que los procesos de autoevaluación no están siendo coordinados con el SEACES tal como se entendería que debería ser esta coordinación. Lo que se ha sustituido por esta coordinación es la presencia del SNIESE, quien recaba información. Pero bueno, otro programa nos permitirá, tal vez con otros interlocutores de otras universidades, para evitarnos conflictos mayores, no sea que alguien puede pensar que estamos nosotros tratando de echar sombra sobre el proceso, no todo lo contrario, pero sí quisiéramos dejar puntualizados que hay algunas cosas todavía que encontramos poco claras del proceso de levantamiento de información y particularmente el de autoevaluación. La información recogida por el SNIESE, ingeniero Orozco, es una información que en su gran mayoría fue recogida a las universidades clasificadas E en abril del año pasado. Efectivamente, este proceso nosotros ya lo vivimos hace algunos meses. Reportamos la información histórica del año 2011-2012 con la que fuimos evaluados, con la que nuestros estudiantes dieron el examen de resultado del aprendizaje y con la que fuimos ubicadas en la categoría D como parcialmente aceptables. Estos archivos solamente lo hemos trabajado las 26 universidades que formamos parte de ese proceso. ¿Qué aspectos nomás tenían eso? Usted puede precisarnos esto. ¿Qué aspectos tenían? Era un poco más simplificado porque tenía el archivo de estructura académica, tenía el archivo de encuesta en línea institucional, el archivo de matriculados tercer nivel, matriculados cuarto nivel y el PEI que abarcaba el listado de profesores e investigadores. El PEI se llama, ¿qué se conoce como profesor e investigador, esa es la matriz. Profesor e investigador. A partir de esa información, en esta nueva matriz ha incrementado algunos otros aspectos. Bueno, sí, también se han cambiado denominaciones. El formulario institucional sigue de la misma manera. La matriz MEC se mantiene, que es una matriz donde se reporta los datos de los campus que tiene nuestra universidad. El archivo MTN, que era para levantar información de los estudiantes tanto de tercer y cuarto nivel, ahora cambiaron el nombre por MNF, tanto para el año 2011 y 2012, que esa es una novedad, por ejemplo, que en algunos aspectos se va a levantar información histórica de 2 años, cosa que... ¿En qué aspectos? Por ejemplo, en el tema de los estudiantes y en el tema de los profesores se va a levantar información de 2 años, en archivos diferentes. Ahora, ¿esto implica que la evaluación va a ser en esos aspectos de 2 años o solamente el año 2012? No tenemos claro nosotros el modelo que se aplicaría, por lo que nos estamos remitiendo únicamente a cumplir con las disposiciones e instrucciones que nos da SNIESE.
realmente se pudiese pensar que se va a medir una evolución entre año y año, por ejemplo, que sería muy favorable para nuestra universidad, porque se han hecho bastantes mejoras y que se puede evidenciar con esos datos. Por lo menos en algunos indicadores, la evolución histórica podría ser una posibilidad de evaluación. Claro, definitivamente. Nosotros hemos alcanzado unos valores bastante altos, especialmente en el tema de formación profesional de nuestros profesores. Entonces sería muy bueno para nuestra universidad, pero el proceso que se está haciendo es levantando 2 años en esos 2 aspectos. Muy bien. ¿Qué otros aspectos hay nuevos? También se ha cambiado el tema de que ahora se va a levantar información del personal administrativo. Eso no hubo en abril del 2012. Sí, se va a levantar ahora esta información completa, ubicando al personal administrativo y también al personal técnico docente, tal como lo establece la LOES. Eso seguramente tendrá un análisis muy particular, porque es una novedad puesta, incluso que refleje en el escalafón del docente e investigador, publicado hace poco. El asunto administrativo era una cosa muy tangencial, muy rápida en el mandato 14 y en el 2010, ¿no? Claro, en el mandato 14 sí fue levantada esta información, sí fue levantada y se valoró por número de trabajadores, que esta fue la relación. Sí. Ya en lo que es la aplicación de mandato 14, ya en la depuración final, ahí fue levantado por número de trabajadores, pero no a nivel de microdato para saber el detalle completo de cada uno de los trabajadores. Entonces ahora se va a trabajar de esa forma. Entiendo que habrá un análisis muy particular en ese tema, en cumplimiento de lo que está vigente también. Usted habló también de los campus que se van también a precisar. En el caso de la península de Santa Elena solamente se mantendrá el campus central. Claro, todas las gestiones que se han hecho ha ido para de a poco ir, definitivamente las extensiones fueron cerradas, se están manteniendo como centros de apoyo mientras la oferta académica termina, y será reportado únicamente todo como matriz con sus diferentes campus, que en este caso también hay que considerar que tenemos una enfermería, que tenemos Río Verde, que tenemos el Samarina, que hay que legalizar todos esos nuevos lugares que forman parte de la matriz y que así serán reportados. Muy bien. Estamos conversando con el ingeniero Walter Orozco. Este es un diálogo en torno a este proceso ya iniciado de entrega de información al SNIESE como parte del proceso de acreditación que debe culminar en octubre de este año, según mandato constitucional. ¿Algo más, ingeniero? Sí, también unas novedades que ahora se está levantando información de bienes muebles, inmuebles e intangibles. Es decir, para conocer los activos que tiene las instituciones de educación superior. También tuvimos eso en el 2012 y en el 2008. No creo que haya sido con tanta precisión, pero sí se tuvo que reportar eso. Sí, pero solamente como valores. Ahora ya hay matriz. En realidad, todos estos datos fueron reportados siempre como resúmenes, pero actualmente ya hay que poner un detalle. Entiendo que eso facilitaría el tema de la visita in situ para verificación ya de cumplimiento de todo lo que se informa. Todo esto está muy bien, en la medida en que esto no sea simplemente un ejercicio burocrático y todos estos papeles vayan a acumularse en la ciudad de Quito para que no tengan ningún tipo de importancia. Uno de los riesgos de los sistemas de calidad en América Latina es el exceso de burocratización. ¿Corremos ese riesgo o no, mi querido ingeniero? No, esperemos que no. Realmente desde el punto de vista nuestro, creemos que el trabajo que se va haciendo de a poco tiene que ir mejorando. El SNIESE ha tenido también sus dificultades. Las matrices que nos entregaron el primer día fueron cambiadas con los aportes que hicimos cada una de las universidades en las sesiones que hemos tenido. Hoy tenemos una versión modificada. Sí se han aceptado las sugerencias de las universidades y entendemos que existe la apertura para aquello. ¿Hay diálogo? Sí, hay diálogo, hay plazos también que cumplir. La información tiene que ser reportada en su totalidad hasta el 31 de enero de este mes, y cada universidad ya está trabajando en aquello para poder cumplir. ¿Y en caso de que no reporten hasta el 31 de enero? Bueno, desde el punto de vista de quienes levantan la información, no se está considerando ese aspecto de que las universidades incumplirían. Sí, pero debería haber las reglas claras, es decir, las universidades que cumplido ese plazo no lo entregan. No, eso no se mencionó. En la sesión que yo estaba, no se trató del tema y ninguna universidad piensa en incumplir. Unas tienen mayores dificultades que otras, definitivamente. Para nosotros reportar 10.000 registros es bastante sencillo, por decirlo así.
a diferencia de otras universidades que tendrán... Por el tamaño fundamental. Por la cantidad de estudiantes y profesores que disponen. Y de campus que tienen. Nosotros aspiramos cumplir esto sin mayores novedades. El equipo de trabajo de la unidad de evaluación está cumpliendo a cabalidad y existe la colaboración de parte de todos los entes de la universidad que nos hemos dedicado a armar con mucha responsabilidad para cuando pasemos el proceso de verificación de los datos no tener ningún inconveniente y demostrar la consistencia entre lo que reportamos y lo que realmente existe. Bueno, esa es la tarea en la que estamos empeñados, en hacer las cosas con responsabilidad, y tenemos la ilusión de que este proceso de acreditación seguramente va a ser satisfactorio para la UCSE. Evolucionamos, hemos ido de menos a más, y eso le consta a la ciudadanía y al país, y esta pequeña universidad seguramente va a ser una de las universidades acreditadas con gran consideración por parte de las autoridades. Las últimas palabras, ingeniero. Bueno, de parte de quienes conformamos el equipo de evaluación, se van a hacer todos los esfuerzos que esté a nuestro alcance, se van a hacer las coordinaciones correspondientes entre los entes que forman parte de la comunidad interna de nuestra universidad, los agentes de las entidades de regulación de del sistema nacional, para llevar a un proceso exitoso dentro de este camino hacia la acreditación. Recordar que la acreditación no es cuestión de nosotros decir, la acreditación y la certificación de calidad debe ser reconocida, y en este caso el SEACE es la entidad que reconocerá este aspecto. Estamos en esto nuevamente, este año 2013, el proceso de acreditación. Junto a ustedes, junto con quienes nos han acompañado en el programa durante los años anteriores y este año, vamos seguramente a estar satisfechos de que este proceso de acreditación culmine de la mejor manera. Gracias por acompañarnos en este diálogo con el ingeniero Walter Orozco, director de UNOPAD. Buenas noches y buenas tardes.